Bueno, abran su Biblia conmigo, preparen su Biblia. Si trajeron algo para anotar, anoten también. Del versículo 1 hasta el 11 vamos a estar leyendo, que es un tema muy interesante que me confrontó, que me ministró. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que no estamos, que decimos confiar en el nombre de Jesús y seguirle al Señor Jesucristo, estamos expuestos, que es la tentación. La tentación. ¿Cuánto pasan por tentaciones en su vida? ¿Cuántos están cediendo a las tentaciones? ¿Cuántos estamos peleando contra las tentaciones? Es un asunto muy importante para nosotros, iglesia. Y vamos a leer la palabra de Dios que nos enseña, que nos dice en esta mañana. Lee conmigo, versículo 1 hasta el 11 vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, si me acompañan. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postrares, si postrándote me adorare. Y versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y les sirvieron. Amén. Amén. Qué tremendo este pasaje. Qué tremendo es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en este pasaje. Y cuán tremendo es la tentación. Y hoy yo le quiero informarle a ustedes, por si haya alguna duda, que nadie, ningún cristiano, ningún seguidor de Cristo es exento de las tentaciones. Sí o sí, cada uno de nosotros, independiente de nuestra entrega, independiente de nuestra necesidad o situación, somos expuestos a esto que es la tentación. Ni Jesús, acuérdense de eso, ni Jesús, siendo Dios, hombre perfecto, pudo librarse de las tentaciones. Así es que es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro, hermanos, en esta mañana. No nos libraremos de esto, pero sí vamos a aprender con Jesús cómo Él pudo vencer a la tentación. ¿Qué armas utilizó? ¿Cómo lo hizo? Porque las tentaciones son pruebas para cada uno de nosotros. Y lo más intenso de las tentaciones, de las pruebas, es que revela
nuestra situación espiritual actual. Las pruebas son para que nosotros podamos analizarnos y vernos cada uno de nosotros en qué situación nos encontramos. Yo me acuerdo en la época que estudiaba en la primaria, odiaba las pruebas. Lo peor para mí eran los días o los tiempos de exámenes. ¿Por qué eso, iglesia? Porque yo no me preparaba. Yo no estudiaba. Yo no me capacitaba. Yo simplemente era un oyente de la escuela. No entendía nada. No aplicaba nada. Y cuando llegaban las pruebas, cuando llegaban los exámenes, me delataba el nivel de aprendizaje que yo estaba en ese momento. Y adivine cuál era. 1. Yo era experto en quitar 1 en la primaria. Por eso supera. Si hay algo bueno que yo sé hacer, es quitar 1 en todos los exámenes. Y era porque la única cosa que me gustaba en la escuela era el recreo y la merienda. Nada más me atraía de la iglesia, de la escuela, perdón. Entonces, ¿qué pasa? No tomaba ese interés, no tenía ese interés de aprender. Me entraba por acá y me salía por acá. No era porque el profesor no tenía la capacidad, no era porque el profesor no enseñaba. Es que yo era el problema. Entonces el resultado de todo esto siempre era 1. Mi mamá siempre decía en broma, número 1, el arquero de la selección paraguaya. Entonces yo odiaba el examen. Entonces, las tentaciones son pruebas y son necesarias para nuestras vidas espirituales. Si no existen las tentaciones, si no existen pruebas, nosotros no tenemos una visión de cómo estamos, qué necesitamos apretar, qué necesitamos aprender, en dónde estamos parados y a dónde nos vamos a ir. Porque las pruebas y los exámenes, ¿qué te acredita? Pasar de año, pasar de grado. Y la finalidad de estudiar, ¿qué es? Concluir el bachillerato. Y tanto fue así que hasta el 6º grado era campeón en número 1 en quitar calificaciones 1, y febrero y todas las oportunidades que habría, ahí me ibas a encontrar en la escuela. Pero una vez dejé el colegio cuando mi hermano falleció. Me entré en una etapa de depresión, no quería saber más de nada. Pero un día, gracias a la insistencia de mi mamá y gracias, yo creo que todo el plan perfecto de Dios, tomé otra vez la decisión, pero con una actitud nueva. Voy a empezar la secundaria, me voy a ir a empezar el 7º grado, pero voy a esforzarme el triple, 4 o 5 veces más, porque del 1º al 6º grado me fui al pedo a la escuela. Y tanto fue así que costó muchísimo, fue muy difícil, pero en el 1º y hasta el 3º de la media fui uno de los mejores alumnos de la clase. Me superé a mí mismo, superé la situación. Me costó horrores porque yo no aprendí nada lo que era lo básico. Pero después hice el esfuerzo estudiando clases privadas, yo solo en casa. Y así fue superándome. Pero cuando hay interés de por medio, no hay limitación. Podemos lograr. Concluí el bachillerato con un término medio 4. No pude 5, pero bueno, vamos a hacer la 4 ahora. Empecé la universidad y hoy en día puedo decir que culminé mi facultad, me formé licenciado en administración de empresa. Y hoy en día puedo decir que todo se puede cuando uno se propone y cuando uno tiene interés. Lo que nos falta muchas veces, iglesia, es interés. Las tentaciones, otras cosas que tenemos que tener en cuenta y en claro, que Satanás, la palabra de Dios dice acá, en el versículo 2. Se perdió un poquito de mí, pero acá está. El versículo 3 dice: y vino a él el tentador.
¿Quién es el que tienta? Satanás. Dios jamás te va a tentar. Satanás es el que tienta. Y algo muy intenso. Satanás no tiene vacaciones. Trabaja 365 del día, del año, 24 horas al día. En todo tiempo Él está despierto, en todo tiempo Él está trabajando con el objetivo de tentarnos. Entonces repetí conmigo para que te quede bien en claro. De las pruebas, vamos, decir iglesia, de las pruebas, no me voy a salvar. ¿Está claro eso? El enemigo te va a tentar. Y hay algunos puntos que quiero que vayas anotando conmigo y analizando. Y el primer punto es eso. Nadie, absolutamente nadie, se salva de las tentaciones. El segundo punto, el enemigo te va a tentar en tu momento más vulnerable, en el momento más débil de tu vida, cuando sientas la necesidad de algo. Esté seguro que cuando vos estás más frágil, cuando vos estás expuesto a ciertas emociones, a ciertas necesidades, a ciertos quebrantos, ese es el momento propicio para que el enemigo te venga y te tiente. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, dice acá la palabra de Dios. ¿Y después qué pasó? Después tuvo hambre. Hubo un momento, como Jesús era hombre también, así como vos y yo, tuvo una necesidad física. Y alguna vez ya pasaron hambre. Da gusto, ¿verdad? Entonces Jesús, como era hombre también, tuvo esa necesidad en ese momento. Y fue el momento propicio, exacto, donde Satanás se presentó y le tentó y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre? Si vos sos el Hijo del Creador de todo el universo, ¿por qué estás pasando hambre? Pepe, ahí hay piedra. Decile a la piedra que se convierta en el pan y deja de sufrir. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto y cuántas veces escuchamos ese susurro en el caminar con el Señor? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando necesidades? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te estás enfermando? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esas dificultades? ¿Alguna vez ya escucharon esa voz en tu interior, en tu mente? Te puedo asegurar que es el enemigo obrando, tentándote para que vos dudes de la misericordia, de la compasión del Señor, de la grandeza y del poder de Dios. Porque el objetivo de Satanás con sus tentaciones es hacerte dudar. Jesús, entonces, en esa necesidad física, fue tentado por el enemigo. Y lo primero que el enemigo quiere conseguir con sus tentaciones es generar duda en tu mente. ¿Será que Dios realmente me escucha? ¿Será que realmente estoy en lo cierto de seguirle a Cristo? ¿Será que Dios va a proveer? Pero había algo muy especial en Jesús. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba ayunando, Él estaba orando, Él se estaba cargando. Así es que entonces no vengamos a decir: yo me voy en la iglesia y el enemigo no me va a tentar. Yo estoy leyendo la Biblia un versículo por día y el enemigo no me va a tentar. Yo estoy escuchando todos los días en Spotify alabanza y el enemigo no me va a tentar. No, te va a tentar. Te va a probar. Y ahí vamos a ver revelado qué es lo que tenemos en nuestro interior.
Y el versículo 4 dice: escrito está, le dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de su boca. Amén. Diciéndole a él que mi cuerpo puede pedir pan, pero yo no soy solamente cuerpo, soy espíritu. Y mi espíritu está lleno, alimentado, fortalecido, y no me interesa tu pan. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, las tentaciones del enemigo nos van a enrebalar, no nos van a cautivar, no nos van a llamar la atención y mucho menos hacernos caer. Tercer punto, el enemigo con sus engaños. Y escuche bien eso, iglesia. Sabemos que el tentador es experto en engañar. Y a veces usa la palabra mismo intentando que vos te rebeles contra Dios. Satanás sabía muy bien la palabra de Dios. Le estaba citando a Jesús. De memoria le estaba diciendo. Iglesia, tenemos que estar despiertos. Hoy en día, el enemigo nos está hablando por falsos profetas. El enemigo está usando la palabra de Dios a través de falsos profetas para hacernos desviar del camino de la verdad. ¿Y qué pasa cuando nosotros no tenemos noción? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos esa claridad en los principios bíblicos? Caemos, nos dejamos llevar, nos engañan. Por eso esa parte, este paréntesis, quiero invitarle a cada uno de ustedes que todavía no está cursando el curso de teología básica, el estudio bíblico que se realiza en la iglesia. Te invito a que te inscribas. Es importante que nosotros conozcamos bien a nuestro Dios. Y la única manera de conocer bien a nuestro Dios y sus principios es a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos bien en claro los principios de la palabra de Dios, no hay tentación que venga con palabras sutiles, que vengan con palabras bonitas, que te van a hacer desviar del camino verdadero. El enemigo es astuto. El enemigo no descansa. Y fácilmente con palabras vamos a ser engañados para hacer la voluntad de Satanás y no la de Dios. Si es que no tenemos esos principios, si es que no tenemos ese relacionamiento con nuestro Dios, vamos a caer. Y si Jesús era un hombre carnal, te apuesto que cuando Satanás se presentó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierta esas piedras y comas. Si era cualquiera uno de nosotros, vamos a decir: te apuesto que hago. Y no solo para milanesa y ensalada rusa y todo lo pongo ahí, porque yo soy el Hijo de Dios. Aleluya. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Hubo una vez que yo escuché una prédica de una falsa profeta que dijo que tenía una joya muy costosa. Creo que era un anillo, no sé, pero era una joya. Era tan costoso y mezquinaba tanto. Y un día en sus viajes de predicaciones, de evangelismo, en un hotel se perdió. Se perdió su joya, muy costosa, muy fina. Y ella se puso furiosa porque se perdió su joya. ¿Cómo puede ser la mimada de Jehová, la princesa de Jehová, que pueda perder una de sus joyas? Entonces, ¿qué hizo esa mujer? Le dijo a los ángeles: vayan y búsquenme y no regresen sin mi joya. Le ordenó a los ángeles de Dios, dijo, y así con esas palabras:
Le ordené a los ángeles, porque ellos están al servicio de los ungidos de Jehová. Y le ordenó y se fueron a buscar, y dijo que los ángeles le trajeron su joya, muy fina, muy cara. No es así, iglesia. No es así. La palabra de Dios nos enseña que Dios está al antojo de nuestros deseos. No es que Dios te va a dar porque vos haces berrinche. La oración no es un medio de torcerle el brazo a Dios para que te dé lo que vos querés. La oración fue hecha para que nosotros podamos comunicarnos con Dios, y a través de esa comunicación, nosotros entendamos qué camino tomar. Nosotros entendamos la voluntad de Dios, no que Él entienda nuestra voluntad. Parece que vos no entendiste. Yo quiero esto. No funciona así. Y si Jesús era un hombre carnal, iba a suceder esto. Pero ¿qué Jesús le respondió? Vamos a ver qué Jesús le respondió. Después dijo entonces Jesús en el versículo 7: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. No tentarás al Señor tu Dios. No vas a confrontarle al Señor. No te vas a poner en una situación de orgulloso, de ego, de importante. Y lo que tenemos que hacer es humillarnos en la presencia de Dios, y que nos llene de su Santo Espíritu para que podamos saber qué hacer cuando suceden las tentaciones. Otro punto importante: el enemigo te va a tentar en tu parte más sensible. Y yo creo que hay algo en común en cada uno de nosotros que estamos aquí y los que están afuera, que nos encanta las cosas materiales. ¿A cuánto le gusta vivir mal? A nadie le gusta. A nadie le gusta vivir en una casa, vamos a decir, que se está por caer. A nadie le gusta poner ropa sucia o muy vieja, ajada. A nadie le gusta andar a pie, kilómetro quemándose en el sol. A todos nos encanta tener comodidades. Y está bien, desde que no sea lo primordial para tu vida, desde que no sea lo principal para tu vida. Y el enemigo te va a tentar. Y el versículo 8, lea conmigo para que pueda entender. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9 dice: y le dijo, ahí viene la tentación, ahí viene la propuesta del enemigo. Primero te endulza, primero te susurra, primero te muestra todo lo lindo, después te va a proponer algo para que vos caigas en sus trampas. Y le dijo: todo esto, los reinos del mundo, sus lujos, estos paisajes, estos palacios, el éxito, el dinero, todo lo que tu corazón desea, yo te voy a dar si te postrares y me adorares. Y así mismo hizo con Jesucristo. Le mostró todos los reinos y dijo en el versículo 9: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué piensan que si Jesús no estaba lleno de la presencia de Dios haría? Muchas veces nosotros somos tentados en esa área de nuestras vidas. El enemigo sabe cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra debilidad. Y el enemigo no va a perder en tiempo en cosas que a vos no te atrae. Si a vos te atrae el dinero, si a vos te atrae la promiscuidad, si a vos te atrae lo sexual, si a vos te atrae las cosas malas, en eso te va a tentar el enemigo.
Y seguramente el enemigo dijo en ese momento, bueno, ahora va a ser mi último intento. No creo que se recita eso. Todo el mundo le gusta plata. A todo el mundo quiere poder. Todo el mundo quiere éxito. El enemigo te va a tentar con propuestas de trabajo donde vas a ganar mucho dinero. El enemigo te va a proponer, si tu corazón está enfocado en tener más dinero, ese es tu punto frágil. Y el enemigo también te va a conceder ese deseo si vos le adorás a él. Pero ¿qué va a ser las consecuencias? El enemigo te va a poner en bandeja trabajos buenos que te va a generar mucha plata, pero su finalidad es apartarte del camino de Dios. El trabajo es lindo, el trabajo es cómodo, el trabajo de los sueños, pero su finalidad, no vas a tener más tiempo para irte en la iglesia. No vas a tener más tiempo para dedicar a la palabra de Dios. No vas a tener más tiempo de alimentar tu espíritu, que es lo más importante en este cuerpo. No vas a tener más. Vas a tener lujos, vas a tener dinero, vas a tener fama y éxito, pero tu espíritu va a ser gravemente afectado. El enemigo te va a tentar con endeudarte hasta no poder. Te va a presentar todo a cada rato, luego te va a enviar banco, financiera, hasta güey corneta ofreciéndote plata. No sufras más, te damos a sola firma. Y justo vos necesitabas. Es firmar, Macato. Ya condenamos a 1 año para pagar 2 millones. Después ya no tenemos opción por esa primera deuda. Ay, voy a deber uno bien grande y voy a tapar todos los agujeros. Y no, hombre, más agujeros. Colador se llama de situación económica. Esas son las tentaciones del enemigo, porque sabe cuál es tu debilidad. Uno se endeuda hasta la coronilla y nos va a decir con el objetivo de adorar a Jehová, de engrandecer a Dios, de llevar el evangelio a las naciones. No. El enemigo nos sedució y nos hizo hacer cosas que no deberíamos hacer para que Él salga beneficiado. Él nos tentó. Nosotros estábamos vacíos por dentro. ¿Qué pasó? Cedimos a la tentación. Y las consecuencias son años de sufrimientos por deudas, años de estancamiento, depresión. ¿Cuántas cosas trae esa maldición? El enemigo te va a hacer endeudar hasta no poder más, con el objetivo de que vos aparentes a alguien que vos no sos. El enemigo te va a tirar en los vicios, en los juegos de azares, con el objetivo solamente de ganar dinero. Y vos sabes bien que los vicios no tienen un buen fin. Cuando uno tiene el corazón dividido entre el mundo y Dios, el paso más seguro que vas a dar es hacia Satanás. Cuando tu corazón está dividido entre de agradar a Dios y agradar al mundo, el paso más fácil y más seguro va a ser irte al mundo. Más fácil, más seguro va a ser agradar a Satanás, porque a Dios no le gusta lo tibio. A Dios no le agrada lo tibio, vomita. A Él es abominable que vos estés un día aquí y otro día allá. Prefiere que vos estés frío o caliente, porque cuando estás frío tenés la posibilidad de que se te prenda fuego y te caliente. A Dios no le agrada que nosotros estemos tibios, pero a Satanás sí, porque te va a ir tentando más y más y más veces hasta que vos caigas. Si solo estamos alimentando la carne y poco o nada nuestro espíritu, solo es cuestión de tiempo para que vos te postres y le adores al enemigo.
Y Jesús nos da una tremenda enseñanza de que esto es importante, iglesia. Y tenemos que entender, tenemos que tener en claro. En Mateo capítulo 26, versículo 40-41. Abran conmigo. Yo le voy a leer una versión que es la Nueva Traducción Viviente. En Mateo capítulo 26, si no estás leyendo, anotá. Y después con tiempito, lee todito, analizá otra vez. Estoy seguro que el enemigo va a oír, porque tus ojos van a ser abiertos a través de la luz de la palabra de Dios. Y dice así: Jesús nos enseña, luego volvió. Les cuento la situación para que podamos entender. Jesús estaba orando en el monte y le acompañaba a 2 discípulos. Le dijo a esos 2 discípulos: quédense aquí ustedes, oren aquí, velen aquí, y yo me voy más arriba a orar. ¿Y qué pasó? Versículo 40. Luego volvió a los discípulos y le encontró durmiendo. Le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora. Velen y oren para que no cedan ante las tentaciones, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Prácticamente está diciendo que si solo alimentamos la carne, que es los sueños, el sueño, el cansancio, esos son los factores más fuertes en cada uno de nosotros que batallan para que nosotros no tomemos un tiempo de calidad con el Señor. Estoy muy cansado. Ya en la cama nomás ya luego oro y Señor, te doy gracias por todo, que es más rápido, porque vos sabés luego, Señor. Amén. Y nuestro tiempo de calidad es netamente mediocre. Y las excusas perfectas son: yo trabajo demasiado y me canso. Yo no tengo el tiempo que ustedes tienen de dedicar tiempo a Dios. Trabajo de día y de noche y no me sobra tiempo. Estoy cansado. Vivo lejos. No tengo auto. Por eso no me voy a la iglesia, porque los domingos demasiado cuesta agarrar colectivo. Y excusas y excusas y excusas y más excusas, que son solamente engaños del enemigo para que nosotros nos debilitemos espiritualmente, no alimentemos nuestro espíritu, y así el enemigo tiene ventaja sobre nuestras vidas. Si así estamos en esa situación, como dijo Jesús, oren y velen. Estén despiertos, estén hablando con el Señor, estén hablando, comunicando con Dios. ¿Para qué? Acá dice: porque el Espíritu, velen y oren para que no cedan a las tentaciones. Más claro, echarle agua. Jesús no está diciendo nunca van a ser tentados, pero ¿sabe cuál es el secreto? Orar y velar. Alimentar el espíritu para no ceder a las tentaciones. Vamos a ser tentados, pero si estamos fuertes por dentro, si estamos arraigados en la palabra de Dios, no nos vamos a doblegar ante las tentaciones. Jesús resistió porque estaba lleno de la presencia de Dios. Después de ese ayuno, imagínate, en las 40 días, nosotros con las 1 comemos y las 1:20 salimos a comer y hasta nuestra presión se baja. Me siento mal, tráeme azúcar. Todos los días yo veo en el trabajo eso. 5 o 10 minutos pasa su hora de almuerzo. Me debilito, me desmayo. Jesús estaba ayunando y orando 40 días y 40 noches, alimentando su espíritu, matando su carne. El enemigo no tenía ninguna ventaja sobre Jesucristo. Muchos dicen, al leer este pasaje, muchos dicen: Jesús derrotó al enemigo
con la palabra. Pero en realidad lo que le derrotó al enemigo es lo que está en Santiago 4:17. Perdón, Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Eso es lo que está diciendo. Lo que Jesucristo hizo en ese momento, lo que le dio victoria ante las tentaciones de Satanás, fue su vida lleno de la presencia del Espíritu Santo. Él tenía una vida sometida a Dios. Él tenía una vida sometida a la voluntad de Dios. Y por eso sí, la palabra que él decía tenía poder, tenía efecto, y él tenía una convicción tremenda. Conocer de pe a pa la palabra de Dios no te va a servir de nada si vos tenés una vida espiritual flaca. Venir los domingos en la iglesia no te va a servir de nada si vos no pones en práctica todo lo que escuchás en la iglesia. ¿Alguna vez ustedes vieron algún musculoso y que dicen: yo adquirí este físico tremendo porque colocaba tutoriales, videos en YouTube, o porque escuchaba en Spotify cómo se hacía ejercicio? Me iba los domingos a escucharle al instructor cómo se tenía que hacer los ejercicios y por eso yo tengo este físico tremendo. ¿Ya escucharon alguna vez? No. El tipo que es musculoso, el tipo que es grandulón, fuerte, es porque hizo ejercicio, es porque se sacrificó, es porque hizo esfuerzo, es porque puso su parte para que pueda tener ese estado físico. La misma cosa sucede en nuestro mundo espiritual. Cuando nosotros no tenemos un espíritu fuerte, cuando nosotros no tenemos una vida sometida a la palabra de Dios y solamente somos oidores, así como yo en la primaria, va a ser tu vida espiritual. Las pruebas te van a devastar y tu calificación no va a pasar de 1 hasta que vos decidas de poner en práctica la palabra de Dios. Jesús no cedió a las tentaciones porque su vida estaba sometido a Dios. Su vida de sometimiento le llevó a estar lleno de la presencia de Dios, no habiendo más espacio para las provocaciones del diablo. Amén. Cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, no hay espacio para las tentaciones del enemigo. Amén. Todos vamos a ser tentados, pero caer en la tentación ya es opcional. Ya sabemos qué tenemos que hacer. No dejemos que el enemigo gane ventaja con sus mentiras. Apliquemos la palabra, practiquemos la palabra, busquemos la presencia de Dios, llenémonos de la presencia de Dios, y el enemigo, como dice Santiago 4:7, huirá de nosotros. Amén. Amén, iglesia. Dale un aplauso a Dios entonces en esta mañana.